¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su programa dedicado a la salud. En esta oportunidad hablaremos de un tema que es también por demás interesante y son los cálculos en la vía urinaria, las famosas piedras en los riñones. Para esto contamos una vez más con la presencia del doctor Marcelo Torrico de la Reza. Él es cirujano urólogo, trabaja en la Clínica Los Olivos de la ciudad de Cochabamba y forma parte del grupo de cirujanos urólogos que conforman Uromed. Doctor Torrico, una vez más, bienvenido a nuestro programa. Karen, muchas gracias por la invitación nuevamente y vamos a conversar de un tema bien interesante y muy frecuente en la salud de las personas que creo que vamos a poder ayudar a aclarar algunas dudas. Bien, doctor, los cálculos en la vía urinaria, ¿qué son? ¿Cómo los podríamos definir? ¿Y qué tan frecuentes son, doctor? Mira, los cálculos, que también se conocen como piedras y que médicamente se conocen como litiasis urinaria, es la presencia de material sólido dentro de la vía urinaria y que básicamente estas estructuras se forman a partir de compuestos que se eliminan con la orina. Con respecto a tu segunda pregunta, ¿cuán frecuente es este tema? Nosotros hablamos de un término que se llama prevalencia. Si agarramos a un grupo poblacional y medimos qué proporción, qué porcentaje de esta población tienen piedras, el 7% de los hombres tienen piedras en la vía urinaria y el 3% de las mujeres tienen piedras en la vía urinaria. En los Estados Unidos, donde manejan mejor la estadística, más o menos alrededor de unos 20 pacientes cada 10.000 hombres o cada 10.000 personas tienen piedras en la vía urinaria. Bien, doctor. ¿Cuáles son los factores de riesgo que puede tener una persona o un paciente para poder desarrollar cálculos en la vía urinaria? Para que tal vez nos entiendan un poquito mejor las personas que nos están viendo. ¿Qué factores son los que predisponen a que una persona pueda formar los cálculos? Definitivamente hay varios. El más importante probablemente es el sexo. Los hombres tienen más proporción, 3 a 4 veces más probabilidades de desarrollar piedras en la vía urinaria que las mujeres. Y la razón es que las mujeres eliminan una sustancia que evita la formación de estos cálculos, que evita la cristalización, que se llama citrato. La mujer tiene mayor proporción de citrato y por lo tanto ellas forman menos piedras que los varones. Si tú has tenido antecedente familiar de haber tenido piedras en la vía urinaria, en general vas a tener más riesgo de formar piedras. Si en tu familia hay antecedentes de que tus padres o tus hermanos han tenido antecedentes de formar piedras o cálculos en la vía urinaria, en general tú tienes más probabilidades de desarrollar. Ahora hay cosas que tienen que ver con líquidos o alimentación o otras cosas que también condicionan como factores de riesgo. Si las personas consumen bajos con cantidades de líquido, la probabilidad de que formen piedras es más alta. Los cálculos en la vía urinaria tienen distintas composiciones y también la formación de estos cálculos dependen de la composición de cada una de estas estructuras. Doctor, estos cálculos que usted nos menciona, en general, ¿por qué llegan a formarse? En la orina normalmente se eliminan una cantidad de sales. Si tú agarras un vaso de agua y le pones una cuchara de sal o le pones en otro vaso del mismo tamaño una cucharilla de sal, en el vaso donde has puesto la cuchara va a estar más concentrada esta sal. Un fenómeno parecido pasa en la vía urinaria y en la orina. Entonces, estas sustancias que normalmente se eliminan se concentran y se pueden concentrar por dos razones, o porque estás eliminando mucho estas sustancias o estas sales, o porque la persona consume poco líquido y estas sustancias se concentran. Entonces, al concentrarse estas sustancias, nosotros decimos sobresaturan la orina, y estas orinas sobresaturadas tienden a formar unas estructuras que se llaman cristales. Normalmente el organismo tiene algunas sustancias también que se eliminan con la orina que inhiben esta formación de cristales, son sustancias que inhiben la cristalización. Algunas personas tienen en menor proporción y es un factor para que condicionen la aparición de cálculo. Cuando se forman estos cristales se pueden unir alrededor de un núcleo que en general tiene naturaleza proteica y se van depositando estas sales
que han terminado formando cristales y finalmente terminan consolidando lo que es un cálculo. Bien, doctor, una vez que una persona probablemente ha formado un cálculo en la vía urinaria, ¿qué probabilidad tiene de volver a formar un cálculo? Es bien buena la pregunta, Karen, porque realmente es muy frecuente. Depende, como les decía hace un momento, de si eres hombre o si eres mujer. Los hombres en los próximos 5 a 10 años tienen entre 40 y 60% de posibilidades de formar piedra. Y las mujeres en los próximos 5 a 10 años entre 20 y 40% de posibilidades de formar nuevamente piedras. Doctor, ahora una pregunta que también me parece interesante. En general, ¿de qué tipos de cálculos podemos encontrar en la vía urinaria? Hay varios tipos de cálculo. Los más comunes son unos cálculos que están en relación al calcio. Entonces, más del 80% de los cálculos que hay en la vía urinaria tienen composición en calcio. Dentro de este grupo hay unos que se llaman de oxalato de calcio y otros que se llaman de fosfato de calcio y a veces mixtos, uniones entre estos, son los cálculos más comunes. Después hay otros cálculos que están en relación a procesos donde hay infecciones dentro de la vía urinaria. Estos cálculos se llaman cálculos de Struvita. En general son cálculos grandes, a veces incluso remedan todo el sistema por donde se colecta la orina y se llaman coraliformes porque tienen forma como de los corales, o también se llaman en asta de ciervo porque se entran dentro de todo el sistema colector y cuando están dentro del sistema colector parecen la forma de un asta de ciervo. Entonces estos son los cálculos de Struvita. En nuestro medio hay un cálculo que tiene que ver mucho con el tipo de alimentación y la alimentación rica en proteínas, rica en purinas, y formamos unos cálculos que se llaman de ácido úrico. Es otro tipo de composición de cálculos. Y finalmente hay otro que es más raro, que es en relación a la eliminación de un aminoácido, que son los cálculos de cistina, que son unos cálculos felizmente poco frecuentes porque son de difícil manejo, ya que son cálculos muy duros, difíciles de romperlos. Bien, doctor, hablando ahora sobre lo que sería el cuadro clínico, ¿qué manifestación podrían referir los pacientes que probablemente tengan un cálculo o una piedra en lo que sería la vía urinaria? Mira, Karen, en general, si los cálculos no están obstruyendo la vía urinaria, son asintomáticos. Vale decir, si están dentro del riñón y no están tapando el pasaje de la orina, los cálculos no van a producir molestias. ¿Cuándo producen molestias? Cuando los cálculos obstruyen la vía urinaria. Entonces, al obstruir la vía urinaria, se produce un cuadro que se llama cólico renal. Lo que los pacientes tienen es un cólico renal. Y el cólico renal tiene una característica muy clara. Los pacientes en general tienen un cuadro de dolor de inicio súbito. Los pacientes pueden incluso definir con absoluta precisión a qué hora empezó su molestia. El cuadro es intenso. El paciente que tiene cólico renal es un paciente que uno lo mira y está muy inquieto. ¿Por qué? Porque no encuentra posición en la que alivia el dolor. Esto nos ayuda a veces a hacer diagnóstico con otras causas de dolor. Normalmente el dolor va a estar irradiado en la parte posterior de la espalda, en la espalda baja, si ponemos un término, nosotros hablamos de la región lumbar. Y este dolor, en la medida que el cálculo va bajando, se va a tender a irradiar el dolor hacia la región genital, hacia la región escrotal en los hombres y hacia los labios en las mujeres. Y esto es la característica de este dolor. Los pacientes también pueden tener otras molestias asociadas al dolor. Entre ellas, los pacientes pueden tener náuseas o vómitos, y esto tiene que ver con que la inervación del riñón y del estómago viene del mismo lugar. Y a veces estos pacientes, como tienen náuseas y vómitos y dolor, la primera cosa que uno piensa es que pueden tener un problema digestivo, cuando en el fondo lo que tienen es un problema de orden urológico.
En la medida que la piedra se va acercando más hacia la vejiga, los pacientes tienen molestias urinarias que nosotros las llamamos irritativas. Están orinando más frecuentemente, se empiezan a levantar en la noche, a veces tienen un poco de apuro por ir al baño que llamamos urgencia, van, hacen pipí y terminan con la sensación de que no han vaciado bien su vejiga. Otras cosas que pueden aparecer es que estas piedras al migrar o cálculos al migrar en la vía urinaria pueden ir raspando la mucosa del uréter y condicionar que sangren, y algunos pacientes pueden tener sangre en forma macroscópica, o sea visible, o a veces cuando pedimos un examen general de orina ya identificamos. Otras cosas que pueden haber con frecuencia que están asociadas al dolor: los pacientes pueden estar con la frecuencia de latidos de su corazón más rápido, eso llamamos taquicardia, pueden hacer hipertensión arterial, a veces están sudorosos por la intensidad. Se describe el cólico renal como uno de los dolores más intensos descritos en la medicina. Bien, doctor, hemos hablado del cólico renal y sabemos que es una verdadera emergencia urológica el cólico renal, y en general va a llevar a los pacientes a lo que sería la emergencia de un hospital. Doctor, ¿qué se debe hacer en el manejo del cólico renal con un paciente que ya ha llegado a un servicio de emergencia? Mira, es relativamente típico el cuadro de dolor. Entonces uno hace una rápida anamnesis, valora los antecedentes de los pacientes, o sea, no hay antecedentes de problemas o infecciosos o de problemas cardiovasculares. Uno mira los antecedentes y examina al paciente. Una vez que uno ya tiene sospecha, lo primero que uno tiene que hacer es aliviar el dolor, porque como les comentaba hace un momento, el dolor del cólico renal es uno de los dolores más intensos descritos en la medicina. Entonces uno no puede estar confirmando diagnóstico y mandando a los enfermos a hacerse exámenes sin haber aliviado previamente el dolor. Es tan característico el dolor, el paciente es tan inquieto que muchas veces el personal de enfermería que recibe inicialmente a estos pacientes ya te llama y te dice: doctor, hay un cólico renal, porque son pacientes que no encuentran alivio con ninguna posición. Entonces, a pesar de la intensidad del dolor, tienen que estar muy inquietos, y esta es una característica que a veces nos ayuda y nos orienta a definir qué es lo que está pasando con el paciente. Doctor, una vez que ya se ha manejado a este paciente en la emergencia, que ya se ha estabilizado probablemente el dolor, y el paciente ya no tiene dolor, del que evidentemente se está sospechando un cólico renal o que pueda tener litiasis en la vía urinaria, ¿cómo posteriormente se estudian a estos pacientes? ¿Qué exámenes le pide? ¿Qué exámenes de imagenología cuenta usted o generalmente solicita? Mira, yo pienso que una cosa que uno debe partir haciendo es un examen general de orina. Esto básicamente va a permitir ver y descartar que no hay un proceso infeccioso que a veces puede estar asociado. Y la segunda cosa es la presencia de sangre, y ocasionalmente podemos ver estos cristales que se eliminan, que son lo que terminan formando las piedras dentro de la vía urinaria. Entonces el examen de orina es de mucha utilidad. Cuando vemos algún examen de imagen, yo considero que hoy en nuestro país, que es un país que no tiene excesiva cantidad de recursos, una radiografía simple de abdomen es una alternativa. Como les comenté al principio, la gran mayoría de los cálculos son de calcio. Los huesos tienen mucho calcio en su composición, y cuando uno toma una radiografía los ve. Con los cálculos pasa lo mismo. Uno toma una radiografía y con frecuencia puede identificar en el trayecto del uréter, que es el conducto que baja la orina del riñón hacia la vejiga, que en alguna parte de este trayecto hay una imagen sospechosa de un cálculo. Si eventualmente no hay, uno tiene dos alternativas. Uno es hacer una ecografía, que es un examen relativamente fácil de hacer, poco costoso, y que nos permite identificar casi siempre que el riñón está dilatado. Y cuando está dilatado, nosotros asumimos que hay algo que está obstruyendo la salida. Entonces, la ecografía, fundamentalmente, esa es la información que nos da. No es tan sensible en identificar ni el tamaño ni la localización de los cálculos. Si tú me preguntas hoy cuál es el examen de elección,
definitivamente es la tomografía helicoidal. Entonces, la tomografía, nosotros llamamos una urotomografía, es un examen que se hace sin contraste y que nos permite hacer cortes desde el riñón hasta la vejiga e identificar el tamaño del cálculo, la localización del cálculo y una cosa importante, sobre todo en los cálculos que están en la parte superior de la vía urinaria, identificar su densidad. La densidad habla de la dureza de estos cálculos y los tratamientos que hagamos a veces son más o menos exitosos en función a la densidad de estos cálculos. Bien, doctor, una vez que probablemente ya ha diagnosticado a un paciente que tenga un cálculo en lo que sería la vía urinaria, ¿qué hacemos en cuanto al manejo, en cuanto al tratamiento? ¿Existe algún porcentaje de pacientes en los que posiblemente solamente se observa, se les da algún tratamiento farmacológico? ¿Todos se operan, doctor? ¿Cómo se manejan los cálculos en la vía urinaria? Bueno, qué bien que preguntas esto porque creo que es importante que la gente sepa que en promedio el 80% de los pacientes que tienen cólico renal con tratamiento médico logran eliminar sus piedras. Hay un porcentaje de pacientes que no van a lograr este resultado y esto va a estar en función a la localización y al tamaño. Si los cálculos son más de 8 milímetros, las posibilidades de que salgan solos son muy bajas. Pero si tú tienes un cálculo que tiene una dimensión de menos de 4 milímetros y está en la porción inferior de la vía urinaria, ese cálculo tiene más de 80% de posibilidades de salir solo. Entonces, cuando solicitamos exámenes, una de las cosas que vemos es el tamaño, la otra cosa que miramos es la localización y la otra cosa que miramos es la densidad. Y en función a esto decidimos si estos pacientes los vamos a someter a tratamiento o médico con terapias que ayudan a expulsar las piedras o si los vamos a someter a algún procedimiento quirúrgico. Doctor Torrico, nos ha hablado en cuanto al tratamiento médico en lo que serían los cálculos de la vía urinaria. ¿En qué consiste este tratamiento, doctor? Mira, la idea es de que el paciente mantenga actividad. En la medida que tenga más actividad, el uréter va a tener más posibilidades de poder eliminar esta piedra. Para ayudar a que se eliminen hay que hacer un par de cosas. La primera es, les había ya comentado hace un momento que los pacientes con frecuencia tienen náuseas o vómitos. Entonces, una de las cosas que les pedimos a los pacientes es que tengan régimen donde no hayan exceso de grasa, condimento, picante. No es que esto ayude o disminuya la probabilidad de eliminar cálculo, pero sino mejora la calidad del paciente en el sentido de que no está permanentemente descompuesto. Algo importante es la ingesta de líquidos. Entonces, lo que les insistimos a los pacientes es que tomen abundante cantidad de líquido. Entonces, estos líquidos van a hacer que se produzca orina y esta orina va a hacer que empuje la piedra y ayude. El líquido deben tomar los pacientes en la medida que están sin dolor, porque si están con dolor y seguimos insistiendo, va a seguirse dilatando la vía urinaria y el dolor va a empeorar. Entonces, en ese momento el paciente debe cesar de tomar líquido y tomar algún analgésico que normalmente les dejamos a los pacientes. Una cosa que dejamos hoy de forma rutinaria es un medicamento que nosotros llamamos alfa bloqueadores. Los alfa bloqueadores son unos medicamentos que relajan la pared del uréter, sobre todo la porción distal cerca de la entrada a la vejiga, que es la zona más estrecha, y favorecen la eliminación de estas piedras. Entonces, resumiendo un poco lo que te digo, el paciente debe tener actividad, debe tener un régimen blando, debe tomar abundante cantidad de líquido, debe tomar este medicamento que relaja el uréter. Si tiene dolor, debe tomar un antiinflamatorio no esteroideo, que es algo que le recetamos. Y para ver si ha eliminado o no ha eliminado su piedra, el paciente debe ir colando la orina. Si ve que salió una imagen, una estructura que parece una piedra pequeña, hay que pensar que son estructuras pequeñas, y el paciente se alivia del dolor, el problema está resuelto. Entonces, esto es parte del tratamiento. La pregunta es ¿cuánto tiempo demora? Depende de la localización, depende del tamaño. En promedio,
algunos pacientes 2-3 semanas. Y como te decía, depende del tamaño de los cálculos. Hay pacientes que tienen cálculos de 2-3 milímetros, cólico, y al día siguiente han eliminado sus piedras. Y tienes otros pacientes que están con 2-3 semanas y eliminan. Si tu paciente tiene más de 8 milímetros su piedra, yo creo que hay que analizar otras posibilidades para resolver este problema. Doctor, y hablando de este otro grupo de pacientes que tienen cálculos en la vía urinaria o un cálculo en la vía urinaria que no puede eliminar de manera espontánea el cálculo, ¿qué opciones o alternativas de tratamiento se les ofrece a este tipo de pacientes? Va a estar en función, disculpa que repita tantas veces, pero va a estar en función al tamaño, va a estar en función a la localización y va a estar en función a la dureza. Si tú tienes un cálculo que está en el uréterin distal, vale decir ya llegando a la vejiga, la mejor alternativa de tratamiento para esos pacientes es la ureteroscopía. El ureteroscopio es un endoscopio de fino tamaño, de 2 a 3 milímetros en su extremo, diseñado para acceder a la vía urinaria superior, uréteres y cavidades renales desde el exterior, a través de la uretra. De esta manera, es posible fragmentar y extraer litiasis ureteral a cualquier nivel. Normalmente las que más tenemos, nosotros en la clínica Los Olivos tenemos un grupo de urólogos que trabajamos en un centro que se llama Uromed, tenemos tenemos las dos energías más usadas. Una es láser, que definitivamente es la mejor, y la otra energía que utilizamos es una cosa que se llama neumática, que funciona con aire y que va percutiendo los cálculos. Los dos son altamente eficientes para romper. La ventaja con el láser es que nosotros decimos tiene baja retropulsión, los cálculos migran poco hacia arriba, y realmente si me preguntas qué proporción de lo que estamos haciendo hoy hacemos con láser, probablemente el 90% de lo que hacemos hoy es utilizando láser. Entonces ese sería el tratamiento que hacemos en Uromed, en la clínica Los Olivos, con los cálculos que están en el uréter distal y medio. La verdad es que cada vez estamos subiendo más arriba con ureteroscopía y haciendo cálculos más altos. Pero las alternativas cuando el cálculo está arriba, en la porción proximal del uréter, está entre hacer ureteroscopía, que es una alternativa, que es, como les decía, ingresar con un sistema óptico dentro del uréter hasta localizar el cálculo. Y la otra alternativa es hacer un procedimiento que se llama litotripsia extracorpórea. La litiasis es localizada por ecografía o fluoroscopia. Una fuente de energía externa, electrohidráulica, electromagnética o piezoeléctrica, produce ondas de choque que atraviesan las diferentes estructuras corporales y se focalizan en la litiasis, que es fragmentada en pequeñas partículas que serán expulsadas a través de la orina. La litotricia puede tratar cálculos de determinados tamaños en todas las localizaciones del tracto urinario. Este procedimiento que se llama litotripsia extracorpórea es el procedimiento de elección en cálculos que están dentro del riñón y que tienen menos de 2 centímetros. Otra característica importante es, les hablaba de la densidad. Es ideal que estos cálculos tengan menos de 1000 unidades Hounsfield, que se llama, de densidad. Cuando los cálculos tienen menos de 500, la posibilidad de que se fragmenten con litotripsia extracorpórea es prácticamente del 100%. Cuando los pacientes tienen entre 500 y 1000 unidades, la fragmentación es alrededor del 86%. Cuando es más de 1000, esto baja como alrededor del 40%. Entonces, en la medida que las piedras tienen mayor densidad, son más duras y tienen menos posibilidades de fragmentarse. Otra alternativa de tratamiento es hacer un procedimiento que se llama nefrolitotripsia percutánea. La nefrolitotomía percutánea en litiasis coraliforme es una técnica quirúrgica que consiste en acceder
a las cavidades renales a través de una fina aguja que se introduce por punción bajo control ecográfico y radiológico. Por esta fina aguja se introduce un alambre guía que conduce el paso de un catéter balón que al dilatarse conforma un tracto de diámetro variable, de 6 milímetros a 1 centímetro, que permite alojar un tubo hueco que comunica el exterior con la cavidad renal. El empleo de nefroscopios rígidos y flexibles y diferentes energías de fragmentación permiten fragmentar y extraer la totalidad de la litiasis. ¿Existen algunas otras alternativas? Sí, existen algunas otras alternativas y básicamente son dos. Una es hacer cirugía laparoscópica. Tenemos alguna experiencia con cirugía laparoscópica. Los pacientes la idea es hacer un procedimiento de mínima invasión, sobre todo en cálculos que están en el uréter proximal o en la pelvis. Entonces esta es una alternativa. En otros lugares una alternativa más común cuando no tienes todo este equipamiento que tenemos nosotros en Uromed, en la Clínica Los Olivos. Y una cosa que yo diría que estamos haciendo ya en forma casi excepcional es cirugía abierta, ¿no? Yo diría que hoy, con todo el equipamiento que se tiene, las ventajas que se tienen con estos procedimientos es impresionante la evolución de los pacientes. En líneas generales, un paciente que se opera y se hace una ureteroscopía es casi un procedimiento, si no ambulatorio, de un día de hospitalización. La ventaja es que el paciente al día siguiente está en su casa, no tiene cortes. Y una cosa importante que hemos visto es el tema de la recurrencia. Entonces, como sabemos que estos pacientes recurren, imagínense si cada vez que forman una piedra que no pueda salir en forma espontánea, tendremos que ir abriendo esta enfermedad. Entonces se hace demasiado daño dentro de la vía urinaria. Por eso ahora todos estos métodos de mínima invasión. Doctor Torrico, posiblemente hoy en día todavía en algunos departamentos se les está ofreciendo a los pacientes el hacerles la cirugía abierta, pero vemos que en Cochabamba, en la Clínica Los Olivos, más específicamente en Uromed, contamos con toda esta tecnología que usted acaba de mencionar. Doctor, ¿cuáles serían los consejos que usted puede darle a aquella persona que probablemente ya ha resuelto este problema de la litiasis de la vía urinaria, probablemente de una manera quirúrgica o lo ha eliminado espontáneamente? ¿Qué debe hacer una persona para poder prevenir el no formar cálculos en la vía urinaria? Ya. Mira, Karen, quisiera responder dos cosas. Una, con respecto a lo que tú dices, o sea, nosotros porque tenemos la tecnología, estamos haciendo, procedimientos de mínima invasión. Pero no quiere decir que hacer cirugía abierta sea mala medicina. Creo que este concepto hay que dejarlo claro. Lo que es importante que la gente entienda es que si algo está tapando la vía urinaria y no se resuelve, esto va a terminar afectando al riñón y su función. Y en el fondo, si tu única alternativa de resolver el problema es haciendo cirugía abierta, esto es lo que hay que hacer. O sea, no quiero decir que el hacer cirugía sea algo de mala medicina. O sea, creo que este es un concepto importante. O sea, si tu doctor es lo único que tiene, es mejor que te haga eso a que por dejar esa piedra y no hacer nada, pierdas el riñón. Con respecto a la segunda parte de tu pregunta, creo que hay un pilar de cosas que son importantes hacer, pero básicamente son 4. La primera cosa es que el paciente debe consumir líquido. Entonces, esta es la cosa que más ayuda a disminuir la probabilidad de que los pacientes puedan volver a formar piedras. ¿Cuánto líquido deben tomar? Yo, más que cuánto líquido deben tomar, lo que les recomiendo a los pacientes es que orinen más de 2 litros por día. Y esto depende de dónde vives. Si vives en un lugar frío como Oruro, probablemente vas a tener que tomar menos cantidad. Si vives en un lugar cálido como el Chapare, vas a tener que tomar más líquido porque uno se deshidrata por piel. Entonces, más que mirar cuánto líquido tomamos y decirle esto a los pacientes, hay que hacer que este paciente nos diga cuánto tiene que tomar para eliminar y orinar 2 litros. Creo que es un concepto importante el entender que tiene que orinar más de 2 litros al día. A mí me parece que una cosa que ayuda es como termómetro el color de la orina y siempre fijarte que la orina salga clara.
Entonces a los pacientes les recomendamos esto. El otro tema es qué líquido es mejor. Es mejor la limonada. El limón en general tiene una sustancia que se llama citrato y el citrato inhibe la cristalización. Y estas sustancias que inhiben la cristalización disminuyen el riesgo de formar piedras. La segunda cosa tiene que ver con la dieta. Y las dietas idealmente deben ser bajas en purinas. ¿Qué es esto? Disminuir excesos proteicos. Los excesos proteicos son la carne que consumimos y en nuestro medio la gente consume muchísima carne. Entonces en general cuando uno va a una parrillada y con toda esa cantidad de carne consume alcohol y carne salada, las posibilidades de que formes piedras son más altas. Entonces la segunda cosa es restringir excesos proteicos, que si queremos decir qué es un exceso proteico, las parrilladas, ¿no? La tercera cosa tiene que ver con restringir la sal de la dieta. Por cada 100 miliequivalentes que tú aumentas la sal en tu dieta, se eliminan 50 miligramos de sal en la orina. Entonces, esto es algo que uno tiene que explicarle a los pacientes. Y la cuarta cosa es, casi es una norma en el medio, que si el paciente forma piedras, deja de consumir calcio. En forma casi popular, la gente recomienda ya no consuman nunca más calcio. ¿Y dónde está el calcio? En la leche y los huevos y todos los derivados de la leche. Y lo que sabemos hoy es que los pacientes que dejan de consumir calcio forman mayor cantidad de piedras. Entonces, a pesar de que sus cálculos sean incluso de calcio, la idea es de que consuman calcio en moderada cantidad. Porque si no consumen calcio, favorecen la absorción de una sustancia que se llama oxalato, que forma piedras. Entonces la idea es consumir calcio, en general con otros alimentos, es lo recomendado, en moderada cantidad. ¿Qué es moderada cantidad? Pueden consumir un poco de leche o un pedazo pequeño de queso todos los días y huevos un par de veces a la semana. Entonces, estas cuatro cosas ayudan a disminuir en forma bien significativa el líquido, los excesos proteicos, la sal y el consumo moderado de calcio. Los pacientes que empiezan a hacer este tipo de regímenes, en general bajan mucho la incidencia. A veces, a pesar de esto, los pacientes siguen recurriendo, los estudiamos, podemos encontrar algún tipo de desarreglo que hay que tratarlo en forma puntual. Doctor Torrico, muchísimas gracias por su explicación. Yo creo que es muy importante para todas las personas que nos están viendo saber también de que cuentan con alternativas interesantes y tecnología nueva que se cuenta acá en Cochabamba y en la Clínica Los Olivos, como decía anteriormente, más específicamente en Muromed. Doctor Torrico, una vez más, muchas gracias por su presencia en nuestro programa. Sus palabras de despedida finales para todas aquellas personas que nos están viendo que probablemente les hayan diagnosticado un cálculo en la vía urinaria. Mira, Karen, yo como siempre agradecido a ti y a tu programa por la entrevista y siempre dispuesto a poder conversar contigo y ayudar a la población a que se eduque. Yo creo que el tema de salud es una cosa que hay que empezar a trabajar y a educar, y hay que hacer políticas para educar y prevenir el problema, no para tratar. La última parte de la pregunta, ¿qué podemos hacer para formar? Yo creo que si la gente que forma cálculos agarró esos conceptos y no forma, el objetivo del programa está hecho, ¿no? Entonces creo que de eso se trata, y el agradecido yo, una vez más te digo, soy yo. Muchas gracias por su sintonía y les pedimos a que permanezcan en la misma para seguir hablando de temas de salud de su interés.